me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Y esta frase, hermanos, que tenemos aquí en este texto, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre, es una frase que encontramos en 4 ocasiones en la Biblia, en los siguientes textos. Está, por supuesto, en el Salmo 23, que es el texto que estamos viendo, que dice: confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Está en Proverbios 8:20 también, que dice: por vereda de justicia guiaré, y nuevamente repite la idea y dice: por en medio de senda de juicio. Y luego está también en Proverbios capítulo 17, el versículo 23, cuando dice: el impío toma soborno del seno para pervertir la senda de la justicia. Y nuevamente nos habla de esta frase ahí. Es una frase que, por supuesto, nos hace pensar en paciencia, nos hace pensar en resistencia, nos hace pensar en fe, nos hace pensar en esperanza. La idea que viene a la mente de muchos de nosotros cuando vemos esta frase es que probablemente pensamos en un camino recto, en un camino derecho. Cuando habla de sendas de justicia, tal vez estamos pensando en caminos rectos por donde Dios nos lleva, pero es todo lo contrario. Y esto es interesante porque cuando vamos a la Biblia, dice en Proverbios capítulo 14, versículo 12, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Y esto lo vemos muchas veces. Gente que enseña falsas enseñanzas, falsa doctrina, pero lo hace con la Biblia. Gente que nos ofrece remedios milagrosos, pero solamente nos está estafando para quitarnos nuestro dinero. Gente que nos vende cosas a veces que dice que son muy buenas y que realmente no sirven para nada. Pero especialmente este pasaje nos habla de aquellas personas que nos engañan, haciéndonos creer que nos están llevando, o nosotros mismos nos engañamos pensando que estamos en un camino correcto, pero como dice la Biblia, el fin es camino de muerte. Es un camino falso, es un camino que nos conduce a la destrucción. Y por eso, hermanos, es importante que nosotros les enseñemos la palabra de Dios a la gente que está en caminos equivocados. Hay mucha gente cercana a nosotros que no sé, a lo mejor creen en cuestiones espirituales o espiritualistas, pero que no tienen nada que ver con la Biblia, ni con el Señor Jesucristo, ni con Dios. Tal vez ellos hablan, no sé, de situaciones donde sienten espíritus o sienten algunas cosas o van a ciertas reuniones o hacen cualquier otra cosa, pero no tienen una verdadera comunión con Dios, y nosotros somos quienes debemos mostrarles que el camino correcto es a través de Jesucristo. Y para mostrarles, nosotros necesitamos conocer la palabra de Dios. Por eso es tan importante que nosotros estemos en comunión con Dios, que estudiemos la palabra, que oremos, que conozcamos la doctrina, que la palabra de Dios transforme nuestra vida. No solamente aprender la Biblia, sino que la Biblia nos transforme y nos cambie cada día. Por eso es importante caminar con Dios, que el Espíritu Santo nos mueva y el Espíritu Santo también nos indique donde hay algo peligroso, donde nosotros no tenemos que estar para no caer en las trampas que tiene el enemigo. El Salmo 23:3, entonces, si yo lo pudiera traducir literalmente, fíjense cómo lo traduciría. Lo traduciría así: me guiará por círculos de justicia por amor de su nombre. Esa sería tal vez una traducción más cercana a la idea original. Me guiará por círculos de justicia por amor de su nombre. Y esta declaración, o sea, estas palabras que dicen círculos de justicia, son palabras muy sorprendentes. ¿Por qué? Porque caminar en círculos para nosotros es un sinónimo de perder el tiempo, ¿no? O sea, cuando decimos estoy caminando en círculos o estamos caminando en círculos, significa que no estamos avanzando nada. Es una expresión que usamos, por ejemplo, cuando vamos a algún lugar y nos damos vueltas en lugares donde no debe ser. Ahora es más difícil, ¿no? Porque ya tenemos GPS en nuestros teléfonos, pero en otro momento dábamos vueltas y decíamos, creo que ya habíamos pasado por aquí, ¿no?
Creo que ya le habíamos dado vuelta aquí y la idea es, estamos caminando en círculos, no estamos avanzando. De hecho, sabemos muy bien que la distancia más corta entre dos puntos es una línea recta. Si yo quiero ir de aquí a aquí, lo más corto es una línea recta. Si yo me voy por otro lado, no va a ser tan corto. En nuestro pensamiento, la idea de una línea recta, la idea de llegar derecho, es lo que queremos. Queremos lo más rápido. Pero para las ovejas, hermanos, Salmo 23:3 está comparando al pastor con la guía de las ovejas. Para las ovejas, hermanos, caminar en círculos es la forma de subir las montañas. Ahora, quiero que vean esa fotografía que tengo ahí. ¿Sí pueden ver esos surcos que se ven en la montaña? ¿Sí los alcanzan a ver, esas líneas que se ven en la montaña? Uno pensaría, pues alguien las hizo, una persona, no sé, están haciendo un camino o algo. ¿Saben que esos surcos están hechos por ovejas? Las ovejas, cuando tratan de llegar a la parte más alta de la montaña, donde encuentran los pastos verdes, y ya ven que les explicaba yo, ¿no? Que cuando en lugares de delicados pastos, la idea que está dando ahí en el hebreo, o en la idea que está dando de acuerdo al tiempo y a la geografía de aquel lugar, no es un lugar, un valle con pastos largos y mucha agua, sino estos son los pastos verdes, estos son los delicados pastos. Que para nosotros digamos, eso es un terregal, ¿no? O sea, ¿ahí qué hay? Pero sí pueden ver esos pequeños brotes de pasto que hay, que es donde las ovejas pastan. Y para poder llegar ahí, las ovejas no suben derecho, no suben directo, sino las ovejas suben en círculo. ¿Por qué? Porque si trataran las ovejas de subir en una línea recta, no lo podrían hacer. Sería muy pesado, sería muy cansado, sería muy agotador y de hecho hasta peligroso. Pero ¿qué hacen las ovejas? Las ovejas van subiendo, haciendo círculos en la montaña. Esa es la idea, hermanos. Ese es el pensamiento que tenemos en este versículo. Y ese pensamiento, hermanos, nos hace pensar, fíjense lo que voy a decir, que para llegar a la montaña, en otras palabras, para llegar a donde Dios quiere que tú llegues, muchas veces Dios te va a llevar por medio de círculos. No va a ser una línea recta, no va a ser de aquí a ahí. Eso es lo que quisiéramos, ¿no? Que Dios casi nos tomara y saltáramos de un punto al otro y ya estuviéramos ahí. Pero lo que Dios va a hacer es que nos va a guiar en círculos de justicia. Esa es la idea. Me guiará por círculos de justicia por amor de su nombre. Es decir, me va a llevar por veredas indirectas. Me va a llevar por caminos indirectos, pero que finalmente van a llegar a la meta y a la dirección correcta, a lo que Dios quería que yo llegara, aunque esté dando muchas vueltas. Yo sé, tú y yo queremos llegar a la cima de la montaña así. Tú y yo queremos no tener ninguna complicación, queremos que todo sea rápido, que todo sea fácil, pero Dios, hermanos, que es el que me guía, porque dice el texto, me guiará, no soy yo el que voy, sino Dios me está guiando. Dios no tiene ese plan, Dios quiere irme llevando por diferentes lugares. Aun cuando yo a veces digo, esto es pérdida de tiempo, aun cuando yo a veces digo, esto es innecesario, pero el buen pastor sabe que ese es el camino mejor. Que si Dios nos llevara directamente, a lo mejor nosotros nos moriríamos en el camino, no aguantaríamos. Y tendríamos que ir de poco a poquito. Mi familia, hermanos, Irma y yo y mis hijas, cuando viajamos, nos gusta a veces viajar en círculos. Y le llamamos a esto pueblear. O sea, decimos, vámonos puebleando. No sé si esa expresión alguna vez la han escuchado. No sé si alguna vez María has escuchado esa expresión, vámonos puebleando. Y la idea de irnos puebleando es que no vamos a ir directo,
sino que vamos a ir en círculos. Me meto a un lugar y luego salgo, o sea, hago el círculo y luego a otro lugar y luego salgo y voy de esa manera haciendo círculos. Recuerdo, voy a contarles un poquito de esta experiencia, ¿no? De una de tantas. Gracias a Dios, Dios nos ha permitido hacerlo esto muchas veces. Pero recuerdo, por ejemplo, una vez, hermanos, que fuimos de Phoenix, Arizona, a Spokane, Washington. Ahí en el mapa, creo que los que están de este lado no pueden verlo, pero ahí está en el mapa. Son 20 horas para llegar de Phoenix a Spokane. Pero nosotros hicimos dos días, hermanos, para llegar a ese lugar. Ahora, en el trayecto, nosotros pasamos, por ejemplo, a un lugar que se llama Las Cuatro Esquinas. No sé si han escuchado de este, pero es un lugar donde se juntan 4 estados. Es el único lugar en Estados Unidos donde está ahí, donde se junta Utah, se junta también Colorado, Nuevo México y Arizona. Ese lugar se llama Las Cuatro Esquinas y ahí donde ustedes pueden ver, ese es exactamente el lugar donde los 4 estados se juntan. Es el único lugar que tiene esto en todo Estados Unidos. También en ese mismo viaje fuimos a un precioso lago que se llama el lago Oso, que es un lago que está en Utah, que pueden ver, hermanos, el color es precioso, el azul de este lago. De hecho, había muchas embarcaciones y se veía precioso este lugar. No solamente eso, ¿verdad? Vimos ese lugar tan precioso, pero luego subimos a Yellowstone y en Yellowstone, hermanos, vimos búfalos. Fue muy impresionante porque vimos búfalos y aparte vimos también nieve. Era en el mes de junio y había nieve en la parte alta de ahí, del Parque Nacional de Yellowstone. Y luego, hermanos, fuimos a otro lugar que se llama esta montaña, hermanos, que se ve preciosa porque se refleja la montaña en el río, en el lago que hay ahí, y es algo precioso. Y este lugar se llama el Gran Tetón, es así como se llama ese lugar. Y este Gran Tetón, hermanos, está al noreste de Wyoming. Y es un lugar impresionante, precioso. Y finalmente, hermanos, cuando llegamos a Spokane, en Spokane vimos en un parquecito, vimos nutrias que andaban ahí. Creo que la gente les daba de comer a las nutrias, yo no les di de comer porque tenía a mis hijas más chiquitas, no quería que se acercaran y a lo mejor las mordieran o algo, pero mucha gente les daba de comer ahí a las nutrias. Todo esto lo hicimos, hermanos, porque el viaje no fue directo, porque anduvimos, como les digo, puebleando, porque andábamos de un lugar. Nosotros hubiéramos hecho 20 horas de Phoenix a Spokane, pero hicimos 2 días, pero en esos 2 días, hermanos, anduvimos yendo por muchas partes y todavía recordamos con mucho cariño esas experiencias. Me acuerdo que vimos a un búfalo que le faltaba como pelo y empezamos a decir que era el búfalo rasurado, ¿verdad? El búfalo afeitado, y todavía esa expresión la usamos hasta ahorita. Si yo voy a ver al rato a mis hijas y si les digo, ¿se acuerdan del búfalo rasurado? Se van a reír y van a recordar eso, porque fueron estas experiencias que tuvimos, porque el viaje no fue directo. Ahora, ¿qué otra cosa sucedió en ese viaje, hermanos? Que cada vez que fuimos a alguno de estos lugares y vimos alguna de estas maravillas, hermanos, dijimos, gloria a Dios. Qué hermoso está ese lago, gloria a Dios. Cuando llegamos al Gran Tetón y vimos la montaña y reflejada, decíamos, qué preciosa la mano de Dios haciendo estas maravillas. Y una y otra vez, hermanos, le dimos la gloria a Dios. Y es exactamente lo que dice el texto. Vean lo que dice nuestro texto. Me guiará por círculos de justicia. ¿Por qué? Por amor a su nombre. Es decir, Dios nos permite, hermanos, no ir en una línea recta, directa, sino Dios nos va llevando por la vida por círculos. ¿Para qué? Para que en cada situación que yo esté viviendo pueda yo darle la gloria a Dios.
para que en todas las cosas pueda yo darle la gloria a Dios, para que cuando yo tengo un problema y tengo un problemón que yo digo, ¿y esto quién me va a sacar? ¿Saben qué hago? Me pongo a orar. Le pido a Dios, Señor, tú ves sobre todas las cosas, tu poder es infinito, y Señor, aunque yo no puedo hacer nada, aunque yo no tengo ninguna influencia ante tal cosa, Señor, hazlo tú. Señor, tú sé el que lo haga. ¿Y saben qué hace Dios? Dios responde. Y cuando tengo una hija enferma, y en mi caso me ha sucedido varias veces, y tengo una hija enferma, hermanos, y no tengo dinero, y no tengo un doctor, no tengo medios para sustentar el problema que tengo, oro a Dios, y de alguna manera, y esto se los he contado, de que inclusive en una ocasión un hermano de la iglesia mandó un doctor a mi casa, yo no tenía dinero, mi hija estaba muy enferma, y cuando eso sucede, ¿qué hago? Le doy la gloria a Dios. Cuando yo estoy en un peligro, y en ese peligro yo clamo a Dios, y salgo del peligro. Y el otro día les estaba contando, bueno, no estaban todos ustedes, pero el otro día les estaba contando a los hermanos que estaban de tantas cosas donde Dios me ha permitido vivir. En una ocasión nadando, por ejemplo, en una laguna donde había cocodrilos. Y cuando llegué al otro lado de la laguna estaban los peces como mordidos, o sea, pedazos de peces ahí que ya estaban muertos y que yo creo que los animales se los habían masticado y no se los habían terminado. No sé qué había pasado y me dio mucho miedo, hermanos. Y traté de regresarme en esa laguna, si mal no recuerdo, esto fue en Veracruz o en Acapulco, no recuerdo. Y habíamos ido un grupo de jóvenes a una campaña evangelística y luego teníamos una semana para también dar la vuelta a nosotros, ¿no? Y cuando traté de darle la vuelta no había manera. Entonces me acuerdo que me aventé nadando y yo iba orando y diciendo, Señor, guárdame, protégeme Dios. Cuando llegué del otro lado, había un señor, un lugareño que dijo, me empezó a regañar, dijo, muchacho tonto, ¿por qué te metes allá a nadar? Este lugar está lleno de cocodrilos. Y estaban mis compañeros, pues nosotros no sabíamos, estaban los otros hermanos en Cristo, ¿no? Mis amigos, y ellos estaban espantados porque el Señor ya les había dicho que qué hacíamos ahí, que por qué nos habíamos metido a esa laguna. Pues porque nosotros íbamos de la Ciudad de México y no sabíamos, veíamos agua, hermanos, y ahí nos metíamos, ¿no? O sea, se imagina una persona de la ciudad que llega a un lugar de provincia y ve agua, un río, un lago, lo que sea, pues va y se mete. Y Dios me guardó, hermanos, y gracias a Dios no me pasó absolutamente nada. Pero nuevamente, ¿qué hacemos? Cuando Dios nos lleva por esos círculos de enfermedad, de dolor, de dificultad, le damos la gloria a Dios. Tengo un examen difícil. Tengo un examen que no sé cómo le voy a hacer. A lo mejor es algo que necesito para poder graduarme. Y yo no sé cómo hacerles. Está complicado. Yo vine de México y no tengo todo el conocimiento que la gente que ha vivido aquí años lo tiene. Pero oro a Dios y Dios me saca de esa situación y puedo aprobar. Y entonces, ¿qué sucede? Le doy la gloria a Dios. Ese es el punto. Ahora, pensemos en quién está escribiendo este salmo. El escritor dijimos que es David, ¿se acuerdan? David, el dulce cantor de Israel, David, el pastor, David, el rey, David, el vencedor de gigantes, pero también David, el que fue perseguido. Y les voy a pedir que vayamos a 1 Samuel 24, ahora voy a leer del 1 al 15, porque hay una historia aquí donde yo veo, hermanos, claramente que David tuvo oportunidad aquí de matar a Saúl, que toda la vida, fíjense, Saúl persiguió a David toda la vida, todo el tiempo que vivió Saúl quiso matar a David. ¿Saben por qué? Porque cuando David mató a Goliat, el pueblo cantó, Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. Y eso le caló tanto a Saúl, le dio tanto coraje que dijeran eso. Pero Saúl no enfrentó a Goliat, fue David. Que en ese momento Saúl, hermanos, tomó un coraje contra David y de ahí lo persiguió. Ahora vean esto. Cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, le dieron aviso diciendo, he aquí David está en el desierto de En-Gadi. Y tomando Saúl, ¿cuántos hombres dice, hermanos? 3,000. O sea, ¿en serio? 3,000 hombres nada más para buscar a uno.
O sea, ese era el coraje de Saúl, ¿se dan cuenta? Quería ir y quería exterminar Saúl a David. Escogidos de todo Israel, o sea, de los mejores. Fue en busca de David y de sus hombres por las cumbres de los peñascos de las cabras monteses. Miren a dónde andaba David, andaba en las montañas. Hablamos de círculos, ¿no? Y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies. Esta expresión cubrir sus pies, hermanos, quiere decir que David entró a hacer del baño, a la cueva. Bueno, pues es algo normal, ¿no? Todos lo hacemos. Y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. O sea, Saúl no sabía que ahí estaba David oculto, escondiéndose de Saúl. Entonces los hombres de David le dijeron: he aquí el día de que te dijo Jehová, he aquí que entrego a tu enemigo en tu mano y harás con él como te pareciere. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Vean, ¿pudo David matar a Saúl aquí? ¿Sí o no? Sí. Pues si se acercó y le cortó la orilla del manto, pues fácil lo pudo haber matado. Saúl lo había estado persiguiendo todo el tiempo. Y sus hombres de David le dicen: aquí está tu oportunidad, ahorita aquí ya Dios te lo entregó, o sea, lo tienes aquí, haz con él lo que tú quieras. Versículo 5. Después de esto se turbó el corazón de David porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Fíjense, o sea, David se sintió mal solamente porque cortó la orilla del manto. No le había hecho nada, o sea, lo único que había cortado era la orilla del manto. Y dijo a sus hombres: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Jehová. Qué respeto le tenía David, ¿no?, a Saúl, a pesar de que Saúl lo quería matar. Pero David sabía que Saúl era el rey que Dios había ungido. Aunque David también había sido ungido como rey, iba a ser el siguiente rey. Que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová. Y así reprimió David a sus hombres con palabras y no les permitió que se levantasen contra Saúl. Y Saúl, saliendo de la cueva, siguió su camino. También David se levantó después y saliendo de la cueva dio voces detrás de Saúl diciendo: mi señor, el rey. Y cuando Saúl miró hacia atrás, David inclinó su rostro a tierra e hizo reverencia. Y dijo David a Saúl: ¿por qué oyes las palabras de los que dicen: mira que David procura tu mal? He aquí, han visto hoy tus ojos cómo Jehová te ha puesto hoy en mis manos en la cueva. Y me dijeron que te matase, pero te perdoné, porque dije: no extenderé mi mano contra mi Señor, porque es el ungido de Jehová. Y mira, Padre mío, mira la orilla de tu manto en mi mano, porque yo corté la orilla de tu manto y no te maté. Conoce pues si ve que no hay mal ni traición en mi mano, ni he pecado contra ti. Sin embargo, tú andas a casa de mi vida para quitármela. Juzgue Jehová entre tú y yo, y véngueme de ti, pero mi mano no será contra ti. Como dice el proverbio de los antiguos: de los impíos saldrá la impiedad, así que mi mano no será contra ti. ¿Tras quién ha salido el rey de Israel? ¿A quién persigues? ¿A un perro muerto? ¿A una pulga? Jehová pues sea juez, y él juzgará entre tú y yo. Él vea y sustente mi causa y me defienda de tu mano. Qué impresionante, ¿no?, la actitud de David. Qué impresionante, cómo le habla, con qué respeto, con qué humildad muestra, diciéndole: ¿contra quién has salido? ¿Contra una pulga? ¿Contra un perro muerto? O sea, ¿por qué? ¿Yo qué soy para ti? Tú eres el rey. ¿Por qué quieres acabar mi vida? ¿Para qué traes a tanta gente contra mí? ¿Yo qué te ando haciendo? Yo no he hecho nada contra ti. David ni siquiera intentó mal contra David. David, hermanos, tuvo que huir del palacio, esconderse en cuevas, en bosques, en montañas, y fue buscado todo el tiempo por Saúl. Y Saúl siempre lo quiso matar, hasta que murió Saúl. Ahora, yo creo que David también tuvo miedo, ¿no? O sea, hermanos, no sé, si me dijeran: van 3,000 personas a buscarte,
¿Cómo no me daré miedo, no? Y a veces sucede esto, hermanos, cuando andamos en esos círculos. ¿Por qué Dios me trajo aquí? ¿Por qué estoy viviendo esta situación? ¿Por qué no llego a donde tengo que llegar? ¿Por qué se hace tan larga la espera? Cuando parece que hemos perdido el rumbo, cuando parece que todo está mal. Pero lo que tenemos que entender, hermanos, es que Dios nos lleva por esos círculos porque Él tiene un plan. Qué interesante que cuando Dios quiso hacer de David un rey, le puso a un Goliat, ¿no? Uno dijera, ¿por qué no se brincó a Goliat ya de aquí al trono? Y luego viene toda esta persecución. ¿Sabe por qué, hermano? Porque eso nos va forjando. Porque eso nos va haciendo que nosotros nos vayamos acercando al plan que Dios tiene para con nosotros. Y por eso tenemos que estar confiando en Dios. Ahora, cuando usted esté viviendo una situación difícil en su vida, usted pregúntese, ¿por qué estoy aquí? Si usted ha hecho pecado, fíjense, hermanos, hay de dos, ahora sí que como dicen, hay de dos sopas, ¿no? Una, si usted ha pecado, si usted ha hecho algo que está mal, si usted tomó decisiones equivocadas, ok, usted está ahí porque es consecuencia de su pecado, ¿sí? Pero ¿qué es lo que tiene que hacer? Pedirle perdón a Dios y caminar con Él. ¿Me escuchó lo que dije? O sea, no es ahí, ¿por qué me pasa esto, Dios? ¿Tú, para qué te sigo? Si mira cómo va. No. Si usted sabe que es consecuencia de algo que usted hizo que está mal, una decisión que usted tomó mal, algo que usted hizo mal, ok, Señor, perdóname, voy a caminar contigo. Pero cuando usted está ahí en esa situación, tú estás ahí en esa situación, pero tú sabes que no has hecho nada malo. Bueno, Dios es el que te llevó. Dios es el que te puso ahí. Dios es el que quiso llevarte por esas sendas de justicia. Como en el caso de David. Dios lo llevó a David a estas situaciones, a que viviera esto. Esta palabra sendas, hermanos, que tenemos en la Biblia, da la idea de una huella. Como expliqué hace un momento, ven esos círculos que tienen, esas marcas que están ahí, esas marcas son hechas por ovejas. Las ovejas cuando pastan y suben la montaña en círculos, ellos van subiendo y después de una y otra oveja, finalmente se forman estos surcos. La palabra sendas, hermanos, da la idea de un surco, como cuando una carreta pasa por el mismo lugar y se va formando un surco en la tierra. Esa es la idea de una huella, es la idea de una marca en el camino. Como cuando caminamos, hermanos, en las huellas de arena. Esa es la idea. Cuando nosotros caminamos en la arena y dejamos nuestras huellas en la arena. La palabra, de hecho, ruta o rumbo, hermanos, la palabra ruta o rumbo dan la idea de romper y dan la idea de que rompemos el camino. Y de hecho, así es. Hay caminos aquí en Estados Unidos donde usted todavía puede ver las huellas de las carretas que pasaron por años y dejaron las marcas ahí. Esa es la idea. ¿Y qué nos está diciendo esto, hermanos? Las ovejas son las que hacen el camino y lo dejan para que después las siguientes vuelvan a pasar por ahí y sea más fácil. Nosotros, hermanos, ya tenemos un camino trazado. El Señor Jesucristo ya caminó el camino por nosotros. Él ya nos enseñó lo que debemos hacer. Él ya nos enseñó cómo debemos amar, cómo debemos de buscar la sabiduría, cómo debemos tener fe, cómo debemos perdonar, cómo debemos tener misericordia. Nosotros no tenemos que inventar un nuevo camino. Él ya nos ha dado su palabra para que nosotros sigamos este camino y para que vayamos en esas sendas que vamos, en esos círculos, confiando en la palabra de Dios y caminando de acuerdo a lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Esas son las rutas de Dios. Y esas rutas de Dios, Dios nos las ha mostrado ya en su palabra. Lo que yo debo de hacer es amar. Lo que yo debo de hacer es confiar en la palabra de Dios. Lo que yo debo de hacer es aplicar la palabra de Dios en mi vida, como lo hizo el Señor Jesucristo y como lo han hecho también muchos otros hombres que nosotros vemos en la Biblia, para ejemplo nuestro, para que podamos seguir esas pisadas, para que sigamos nosotros las pisadas de nuestro Maestro. Por lo tanto, tenemos que mantenernos en ese camino.
aunque parezca tedioso, aunque parezca difícil, aunque haya tentaciones, aunque la gente nos ataque, debemos mantenernos en ese camino. Y David lo hizo. David lo hizo. David se mantuvo, puedo decirles, puebleando, como he dicho hace un momento, a través de su vida viviendo muchas cosas para poder llegar, hermanos, un día a ser el rey de Israel. Entonces tenemos que preguntarnos y respondernos: ¿queremos llegar a la cima de la montaña? ¿Queremos cumplir el plan que Dios tiene para con nosotros, hermanos? Bueno, pues entonces vamos a tener que caminar por todos esos caminos. No va a ser directo, pero vamos a ir confiando a cada paso en nuestro Señor. ¿Sabes cuánto tiempo pasó desde que David fue ungido para ser rey hasta que fue rey? Es decir, desde el momento en que David es ungido por el profeta Samuel y es ungido para ser rey, porque Saúl ya andaba muy mal y Dios eligió a David porque Saúl ya era un rey que estaba haciendo cosas mal. Desde el momento, hermanos, en que David es ungido para ser rey, hasta el momento en que David llegó a ser rey, pasaron 15 años. David tenía aproximadamente 15 años cuando él fue ungido. Era un muchachito. Por eso en la historia bíblica, cuando viene el profeta Samuel con Isaí, con el padre de David, y él le muestra a sus hijos los mayores, y David es el pastor de ovejas. Era el trabajo que tenían. Lo hacían los más jovencitos o lo hacían las mujeres. Eran las pastorcitas, las mujeres, o los niños más pequeños, los jóvenes más pequeños. Y cuando le presenta a todos sus hijos, pues él ni siquiera pensó en David. ¿Por qué? Porque él dijo: no puede ser que vengan a ungir al chiquillo que anda por allá, un chiquillo de 15 años que anda allá con las ovejas. Pero ese fue el que Dios eligió. Pero de ese momento, hermanos, hasta que finalmente David fue rey, pasaron 15 años. Es decir, David esperó 30 años desde que nació hasta que llegó a ser rey. Y esto lo digo, hermanos, porque es interesante que en la Biblia hubo reyes que reinaron muy jovencitos. Por ejemplo, en el libro de los Reyes, capítulo 11, 21, dice: era Joás de 7 años cuando comenzó a reinar. De 7 años. ¡Wow! Un rey de 7 años. Y este rey, hermanos, reinó en Judá por 40 años y fue un buen rey mientras vivió Joiada, que era el sumo sacerdote de aquel tiempo. Pero cuando murió este sumo sacerdote, este rey se descompuso y hizo cosas malas y finalmente lo asesinaron. David, hermanos, comenzó a reinar a los 30 años y también reinó por 40 años, hasta los 70. David reinó 7 años sobre Judá y 33 años reinó en Jerusalén. Pero no fueron años fáciles. Fueron años muy difíciles, momentos muy intensos, muy tensos. Pero siempre, hermanos, confió en Dios. Ahora, él pudo haber matado a Saúl en aquella ocasión y se hubiera ahorrado todos esos 15 años, ¿no? ¿Entienden lo que digo? Él pudo haber dicho: voy a tomarme un atajo. Dios quiere llevarme por aquí, por allá, pero no, yo veo que es más fácil por aquí. Una vez muerto Saúl, pues el siguiente, ya estoy yo en la línea, ¿verdad? Ya estoy en la lista, soy el siguiente, entonces nada más se muere él y inmediatamente yo entro como rey. Pero no lo hizo así. David confió en Dios. David confió en Dios. Y fíjense, aun cuando David pecó, después de eso hizo lo correcto. ¿A qué me refiero? Hay gente que cuando peca, hermanos, se aparta de Dios y ya no quiere nada con Dios. No se arrepienten, sino que sencillamente se sienten mal por lo que hicieron, empiezan a dejar de asistir, empiezan a dejar de tener comunión con Dios y finalmente se apartan. Pero David lo que hizo, hermanos, fue reconoció su pecado, pidió perdón
¿Y qué hizo? Caminar otra vez con Dios. Es lo que yo le digo que debemos de hacer. Y gracias a esto, hermanos, David, fíjense, fue rey. David también fue el ancestro de nuestro Señor Jesucristo. David, Dios lo usó para que escribiera porciones de la palabra de Dios. Claro que Dios lo usó. Y claro que Dios lo llevó a la cima de la montaña, que era el plan que tenía Dios, pero lo llevó por círculos de justicia, como dice nuestro texto. Quiero que piensen también en Israel. Tuvo que sufrir 430 años en Egipto. Me refiero al pueblo de Israel. Dios se llevó al pueblo de Israel cuando lo sacó de Egipto por 40 años también en el desierto. Y luego fíjense, Moisés, que estuvo batallando con ellos todos estos 40 años, Moisés no puso pie en la tierra prometida, solamente la vio de lejos. Después Israel sufrió 70 años de cautiverio en Babilonia. Y después, cuando termina el libro de Malaquías del Antiguo Testamento, Israel tiene que esperar 400 años para que haya otra revelación de Dios, que es el Nuevo Testamento. También Israel, hermanos, en el año 70 después de Cristo, fue destruido, fue borrado del mapa. Pero no desapareció, hermanos, de la memoria de Dios. Aunque Israel desapareció de todos los mapas, no desapareció de la memoria de Dios. Y el 14 de mayo de 1948, hermanos, Israel se volvió a constituir como nación. ¿Qué estoy diciendo? Que del año 70 al 1948, hermanos, Israel no existió como nación. Desapareció y luego volvió a aparecer. Algo único, hermanos. Una vez que un pueblo es desaparecido, hermanos, no se vuelve a aparecer, no se vuelve a juntar la gente, no vuelve. Nosotros podemos leer historia, toda la historia universal que ustedes quieran, y van a ver que una vez que esos pueblos son desaparecidos, desaparecen ya no existen. Pero Dios cumplió lo que Dios le había profetizado por medio de Ezequiel, de que esos huesos secos iban a volver a tener vida. Y Israel volvió nuevamente a ser una nación. ¿Para qué? Para la gloria de Dios. Dios lo cumplió. Hoy yo puedo decir que Israel es la nación más poderosa de la tierra. ¿Por qué? Porque siendo un pueblo tan pequeñito, hermanos, Israel representa, fíjense lo que representa el 0.12% de la población de la tierra, o sea, nada. México tiene el 1.7%, Estados Unidos tiene el 4% de toda la población de la tierra, pero Israel es una nación pequeñita. Y sin embargo, esa nación pequeñita, hermanos, tiene avances tecnológicos, tiene avances médicos, tiene avances también en ciencia. ¿Saben ustedes que la nación que tiene más premios Nobel per cápita, es decir, viendo su cantidad de gente, la nación que ha tenido más premios Nobel, ¿saben qué es la nación de Israel? Y saben también que Israel es el pueblo, hermanos, clave en el plan de Dios del fin de esta generación. ¿Sí saben eso, verdad? Tenemos que estar viendo qué pasa con Israel, porque lo que pase con Israel, eso nos va a decir lo que va a pasar en el mundo. Y ya estamos cerquita de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Todo esto para gloria de Dios. Nuestro Señor Jesucristo, hermanos, tuvo que esperar 30 años para comenzar su ministerio público. Y su ministerio solamente duró 3 años. Y fue también un ministerio muy intenso, con mucha oposición, pero también nuevamente para la gloria de Dios. La palabra de Dios, hermanos, que hoy nosotros tenemos, Dios permitió que se escribiera en un periodo de 1600 años,
Este libro no fue un libro que de repente apareció, este es un libro, hermanos, que fue escrito, inspirado por Dios en un periodo de 1600 años. ¿Saben lo que estoy diciendo? Estoy hablando de muchísimo tiempo. Y Dios permitió, hermanos, que en 1569 este libro se tradujera al español. Esta es la Biblia, la primera Biblia que nosotros tenemos, que es conocida como la Biblia del Oso. Es la Biblia de Casiodoro de Reina. Él la tradujo del hebreo, el arameo y el griego al español cuando él tenía 49 años de edad. Y de hecho, hermanos, por el hecho de que la gente la aceptara, porque quiero que entiendan que en el tiempo en que se hace esta traducción, Roma y el catolicismo, que era el poder religioso, bueno, sigue siendo el poder religioso en el mundo, tenían la Biblia en latín. La habían traducido de hebreo, griego y arameo al latín, y era el único idioma en que, según ellos, se podía tener la Biblia y leer. Pero si usted me trae una Biblia en latín, ¿cómo la vamos a leer aquí, hermanos? ¿Saben ustedes latín? ¿Pueden leer el latín? No. ¿Qué significaba eso? Que el poder lo tenía la religión para que ellos dijeran, mira, yo te voy a enseñar, tú no tienes que leerlo. Cuando el Señor Jesucristo había dicho que nosotros escudriñáramos las Escrituras porque en ellas tenemos vida eterna y ellas son las que dan testimonio del Señor Jesucristo. Y yo lo he dicho y lo repito, no me crean a mí, hermanos, vayan a la Biblia, crean lo que dice la palabra de Dios. Bendito Dios tiene la Biblia para que la lean, para que la estudien, para que la aprendan todos los días. Esta es la palabra de Dios. Entonces, en ese tiempo, hermanos, cuando se traduce esta Biblia, y de hecho se llama la Biblia del Oso porque Casiodoro de Reina le dijo, esta edición se hizo en Suiza, y le dijo a la casa editorial, no le pongas ningún motivo religioso porque no quiero que se interrumpa la producción cuando se den cuenta que es una Biblia en español. ¿Sí entienden lo que digo? En el momento que vieran, esta es una Biblia en español, sacrilegio, ¿no? ¿Entienden? ¿Cómo es posible? Están haciendo algo mal. No, y empezar a perseguirla y a quemarla. Y entonces le pusieron que era el logo de la casa. Pero miren, ese logo de la casa que lo produjo quedó como anillo al dedo, ¿no? Porque el Salmo 19:10 dice, deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel y la que destila del panal. Y es como la miel la palabra de Dios, y ese fue el logo con el que apareció esta primera Biblia, hermanos, que es, esta Biblia que usamos es la revisión de esa. Porque después Cipriano de Valera, que era amigo de Casiodoro de Reina, hizo la revisión, que es esta Biblia que nosotros tenemos. Esta fue solamente de Casiodoro de Reina y esta de Casiodoro y Cipriano de Valera, y por eso le llamamos la Reina Valera. Esta es la Biblia que tenemos. Obviamente yo estoy usando la revisión del 60 y es la que uso porque es donde me aprendo textos de la Biblia y la conozco, pero hay otras versiones ya más modernas que esta. Pero ahí la tenemos, hermanos. Dios permitió que la tengamos, y la bendita palabra de Dios, hermanos, sigue teniendo el poder de Dios para salvación, como dice Romanos 1:16. Todo un proceso. Mucha gente, hermanos, en el camino murió para que pudiéramos tener la Biblia. Mucha gente fue, de hecho, hubo gente que fue perseguida, hubo porciones de la Biblia que fueron quemadas, pero bendito Dios, hermanos, hoy nosotros la tenemos, porque Dios permitió que fuera, como les digo, por esas sendas, para que nosotros la tengamos. Y yo creo que usted o yo podríamos también contar nuestra historia y decir, en mi caminar con Dios he pasado por pruebas. Dios me ha permitido vivir diferentes situaciones, he conocido a muchos hermanos, he orado por muchas situaciones, he vivido muchas experiencias duras, experiencias de terror, experiencias donde he tenido que confiar plenamente en Dios, pero en todo momento, hermanos, Dios ha estado conmigo, y eso puedo decirlo para gloria de su nombre. Así que quiero decirte, Dios quiere llevarte por esas sendas para su gloria y para que tú cumplas la meta que Él tiene.
Tal vez en ocasiones, hermanos, esa vuelta que vamos a dar nos va a hacer humillarnos. Ajá, ¿entienden lo que digo? En ocasiones va a hacernos reconocer nuestro pecado delante de Dios. En otras ocasiones sencillamente nos va a fortalecer en fe y vamos a crecer más. Pero siempre será para que logremos llegar a esa meta, a esa cima que Dios tiene. Quiero por último reflexionar en una última idea, hermanos. El pastor guía con la voz a las ovejas. Jesús dijo en Juan 10:27, estas son las palabras de Jesús: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Ahora piensa en esto. Cuando la oveja está en la montaña comiendo el pasto y en una montaña que está empinada, la oveja está viendo hacia el pasto y está viendo hacia abajo, está viendo dónde está, no está viendo al pastor. Pero ¿cómo sabe entonces dónde está el pastor? Porque se guía por el oído. Va a haber ocasiones que nosotros estamos en una situación y podemos decir: ¿dónde está Dios? ¿Acaso me ha dejado Dios? ¿Acaso no está Dios conmigo? No lo vas a ver físicamente, pero te voy a decir una cosa: escucha su voz. Escucha su voz a través de su palabra, escucha su voz a través de la oración, escucha su voz a través de la comunión con Él. Dice la palabra de Dios: porque por fe andamos. Así dice 2 Corintios 5:7, porque por fe andamos, no por vista. Escucha a Dios y date cuenta, hermano, de que Dios está ahí, que ahí en esa prueba difícil que estás pasando, está Dios ahí ayudándote, bendiciéndote, guardándote, para que tú sigas caminando y llegues a la meta que Dios tiene para contigo. Recuerda que el resultado de Dios es que tú llegues a ser esa persona, ese creyente, ese árbol. ¿Se acuerdan? Hablábamos al inicio de este estudio, ya tiene tiempo atrás, de ese árbol que está plantado junto a corrientes de aguas. Y quiero presentarles ese árbol que está ahí. Es un árbol de mostaza. Ahora, ¿se acuerdan lo que dijo el Señor Jesucristo? Si tuvieres fe como un grano de mostaza. ¿Recuerdan ustedes esas palabras? ¿Y esto qué me hace pensar, hermanos? De la misma manera como la mostaza es un grano pequeñísimo. Es un circulito, es un balincito muy pequeño, muy pequeño. Pero ese grano de mostaza, hermanos, echa raíces profundas y luego se convierte en un tremendo árbol. Y de eso se trata nuestra vida al caminar con Dios. Mi fe, hermanos, no se trata de tener una fe chiquitita, sino que sea como ese grano de mostaza. Que mi fe, hermanos, se enraice en el Señor y vaya más profundo a Dios, a su palabra, a las cosas de Dios, y yo crezca y crezca y crezca de tal manera que llegue a ser así, como ese árbol de mostaza. La idea no es que tu fe se quede así pequeña, porque la mostaza no se queda así. El grano, una vez que lo echas en tierra, hermano, y eso es de lo que trata este pasaje, Marcos 4, del 30 al 32. Una vez que echas esa mostaza en tierra, ese granito pequeño, no van a pasar años y ahí se va a quedar. Esa mostaza, ¿qué va a hacer, hermano? Va a crecer. Y al principio va a ser una hierbita que sale y que decimos: esa hierbita insignificante. Pero conforme vayan creciendo y creciendo y enraizándose y alimentándose, pues nada más vean, ¿no? Es un árbol que necesitan cortarlo para que pueda hacerse el puente, para que puedan pasar por ahí, ¿no? Eso es lo que Dios quiere para tu vida. Eso es lo que Dios quiere. Y por eso te va a llevar por sendas de justicia. Vas a caminar ese camino, vas a seguir fielmente, no importan las pruebas, las dificultades, no importa lo que tengas que vivir. Yo espero, hermano, que así sea.